el Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial. Mire, mi gente chula, sabemos que hay una reforma al Poder Judicial, todos estamos enterados de esta reforma al Poder Judicial que se está discutiendo, empiezan los foros, etcétera. Es una reforma a la que se le ha dado incertidumbre, que sí, que no, que fue TT, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos recientes? La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, lanza un mensaje dirigido a los empleados del Poder Judicial donde les pide cerrar filas, donde les pide unidad. En un mensaje que en realidad cuando uno lo termina de escuchar, pues es como este llamado de los integrantes del Poder Judicial a unirse en contra de la reforma. Quiero que ustedes escuchen lo que dice Norma Piña, porque se han dado una serie de movimientos dentro de ciertos, tampoco son todos, integrantes del Poder Judicial donde convocan a una manifestación en contra de la reforma. Entonces, cuando tenemos estos mensajes de una próxima manifestación, si no estoy mal, sería el 1 de julio, que han estado hablando para que sea una marcha de los empleados del Poder Judicial en contra de la reforma el próximo 1 de julio, y escuchamos lo que dice Norma Piña, sí escucho que lejos de calmarlos o lejos de decirles vamos a dialogar y demás, estoy escuchando a una Norma Piña que les está pidiendo que se unan en contra de la reforma. Pero quizás esa sea solamente mi interpretación. Mejor se los voy a poner y vamos a ver si todos llegamos a la misma conclusión. Queridas compañeras trabajadoras y queridos compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación, son ustedes no solo el sustento del Poder Judicial de la Federación, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. En estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Les agradezco su dedicación y compromiso con la justicia. Los invito a actuar con integridad y convicción. Les mantendré debidamente informados. Reciban todo mi aprecio, mi apoyo y mi gratitud. Muchas gracias. Entonces, ahora, después de que escucharon el mensaje de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, podemos todos estar de acuerdo en que ella no le habla a la gente, le habla a los empleados del Poder Judicial que han salido a expresar su inconformidad con una reforma que, hasta donde tengo entendido, no han leído. ¿Por qué insisto que no la han leído? Una preocupación laboral de la reforma. Y si no estoy mal, si mi memoria no me falla, en la reforma lo que en esencia se modifica es a la élite del Poder Judicial, no a la base laboral. ¿Saben qué es lo que enchila en este tipo de cuestiones? Que no sería la primera vez que la élite del Poder Judicial, los que están arriba en la pirámide alimenticia del Poder Judicial, sagrado familiar, en realidad están utilizando o motivan a los empleados del Poder Judicial, incluso algunos sindicalizados, para que ellos salgan y hagan el trabajo sucio, es manifestarse, cosa que los ministros no hacen.
Pongo un ejemplo, cuando fueron las manifestaciones en contra de la eliminación de los fideicomisos. Recuerdo ese momento como si fuera ayer, aunque tampoco tiene tanto tiempo y no me dejen exagerar. Cuando estábamos hablando de los fideicomisos y de este presupuesto, cómo se destina dentro del Poder Judicial, ¿no? Los lentes, o sea, que es, insisto, para la élite del Poder Judicial. El seguro privado y además un coaseguro, etcétera, etcétera. Y cuando le decíamos a la gente quién estaba recibiendo el dinero de esos fideicomisos, que además era un gasto duplicado de lo que por sí ya pedían de manera completamente excesiva en el presupuesto anual, ellos, y lo recuerdo porque a mí me lo dijeron, alguien en TikTok que nunca me dijo su nombre ni tampoco se presentó, se quejó conmigo en TikTok y me dijo, es que tú no sabes de lo que hablas. Yo tengo una amiga que es beneficiaria de este fideicomiso de salud en el Poder Judicial. Yo le dije, ¿cómo no? Vamos a revisarlo, igual y me equivoco. Cuando revisamos, sobre todo el tema de salud, el tema de este seguro y demás gastos que estaban en estos fideicomisos, solamente encontramos uno o dos beneficiarios. Y yo le enseñé, le mandé las capturas de la lista, ¿no? Y le dije, pues es que tu amiga no está aquí. Tu amiga no, o sea, porque me dio el nombre y demás, le dije, pues tu amiga no está recibiendo este recurso de los fideicomisos. ¿A qué voy con esto? Empleados del Poder Judicial pensaban que los fideicomisos eran para ellos y que el dinero de esos fideicomisos era de ellos. Quizás en esencia sí, ¿no? Pero en el origen del fideicomiso, porque se supone que es un dinero con el cual se deberían de estar pagando pues el tema de salud y demás, pero no es cierto. En realidad es como su caja de ahorro que no han tocado, que han destinado para muy pocas personas y que además en el presupuesto anual te están pidiendo el recurso para exactamente eso. Entonces estamos hablando de un presupuesto duplicado que tienen como a modo de caja chica. El tema es que no sabían eso. Ellos, de verdad, los empleados del Poder Judicial, de manera legítima, creían que el dinero de los fideicomisos y los fideicomisos que existían eran para ellos y que ellos recibían recurso de esos fideicomisos. Cuando les empezamos a demostrar que 20 personas, 30 personas, 50 personas, 3 personas, dependiendo del fideicomiso, eran los que recibían ese recurso, que incluso había un fideicomiso del Tribunal Electoral que nunca se había utilizado, que no tenemos ni idea de cuánto dinero tiene dentro, era un fideicomiso para colaborar con España, una cosa así. Entonces, cuando les demostrábamos que ellos no estaban ahí, ya no te decían nada. Hay un engaño a los empleados del Poder Judicial del que no sabemos ni siquiera a qué escala llega. Ellos realmente creen que son beneficiados de alguna manera y cuando les demuestras que no, dicen, ah, caray, ya no te dicen nada, ¿verdad? Porque a mí ya me dejaron de contestar y ya nunca más me volvieron a escribir. Pero cuando se los demuestras, ellos estaban siendo engañados. ¿A qué voy? Que en este caso no descarto la misma situación, que dentro del propio Poder Judicial hayan estado difundiendo una idea de que sus condiciones laborales iban a verse afectadas en una reforma al Poder Judicial, cuando eso no es cierto, cuando las únicas condiciones laborales que se estarían afectando son las de la élite del Poder Judicial, refiriéndonos a los ministros, a algunos magistrados, refiriéndonos a los que cobran 300,000 pesos al mes y a los que metieron a sus hijos a trabajar al Poder Judicial, por cierto, jamás se me va a olvidar la hija de un ministro que es dentista y que trabaja en el Poder Judicial, en la ponencia, si no estoy mal, de Pérez Dayán, si no mal recuerdo. Entonces, cuando volteamos a ver el escenario, lo que veo es a una ministra presidenta del Poder Judicial pidiéndole a los empleados, a las bases, que salgan a hacer el trabajo sucio. Es como cuando tienes a los generales dándole una orden al soldado a raso para que vaya a echar tiros. Más o menos es un contexto similar. Evidentemente, sin el honor que tendrían los militares, pero ahí tienes el contexto. Tienes a los jueces, tienes a los ministros, a los que están arriba, contra quien efectivamente se busca hacer ciertas modificaciones, y ellos son los que están vendiéndole una idea que no viene en la reforma a los empleados para que salgan y se manifiesten y entonces estén en contra. ¿Qué es lo que sabemos sobre la reforma del Poder Judicial? Bueno, pues la propia virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa, habló sobre esto y dijo, pues es que no tienen en realidad nada de qué preocuparse. Incluso por eso es que está la apertura. Y creo que es que habría todavía que difundir más. Se tiende a pensar que, y lo digo por nuestra audiencia y muchas otras personas que dicen, yo ya voté por el plan C, yo no quiero que se discuta nada, quiero que se apruebe. Cuando el tema de la discusión tiene mucho que ver con difundir la información porque no la conocen. Es increíble que los propios integrantes del judicial no sepan de qué va la reforma.
Es increíble. Me parece increíble que los propios integrantes del Poder Judicial no tengan idea de qué va la reforma y por eso salen y gritan y por eso salen y protestan y por eso salen y se manifiestan. Pero si leyeran la reforma, quizás estarían más tranquilos. Si escucharan que hay una apertura al diálogo, quizás estarían más tranquilos. Al final, pues aquí estamos para intentar llegar o llevar esa tranquilidad, que sea una reforma que se apruebe, pero que se apruebe y que sea bien buena para todos. Vamos a escuchar lo que dijo la virtual presidenta electa sobre la preocupación que existe sobre las condiciones laborales de los empleados del Poder Judicial. Los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, que tengan esa certeza. Lo que estamos hablando pues es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Pero los trabajadores no van a tener afectados. De hecho, leí una declaración del secretario general del sindicato que va a dialogar va a participar en los diálogos que abrió el Parlamento, y no es el sindicato quien está llamando a la manifestación, sino otros trabajadores. Desconozco quiénes sean quienes estén convocando a una movilización el 1 de julio. Pero que tengan certeza de que no se va a afectar para nada sus derechos laborales. Y pues sería importante que participaran en el Parlamento, y ya si es necesario, pues ya platicar con nosotros. Recuerden que aun cuando estamos en transición, hoy tenemos un gobierno. Entonces es importante también pues que platiquen con el gobierno del presidente a través de la Secretaría de Gobierno. Pues sí, yo sé que a muchos hasta se les olvida, ¿no? E incluso platicando con algunos amigos y demás, que hemos llegado a la conclusión, mucho que también hemos compartido en este espacio y en otros espacios, que están ya intentando evadir al presidente Andrés Manuel López Obrador como para no tener estas diferencias de opinión con el presidente y ya buscan cargarle todo el peso a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuando la propia virtual presidenta está diciendo, o sea, sí estamos en transición y con todo gusto lo que usted quiera y mande, pero todavía hay un gobierno en turno. Yo no he entrado. Ni, insisto, ni siquiera le han dado la constancia de mayoría. Ni siquiera hemos llegado a eso. Aquí ya hablamos de transición, mañana es jueves de gabinete, nos vamos a enterar de otros 6 integrantes del gabinete y así estaremos. Pero me parece bien interesante cómo ya están todos muy seditas, ¿no? De vamos a platicar con la virtual presidenta electa y demás, cuando es un tema que se tiene que discutir con la Secretaría de Gobernación, que es la que tendrá, que es la que manda la reforma, por cierto, y con los integrantes del Poder Legislativo, que es donde en este momento se están llevando a cabo los foros. Es más, la apertura es tal que se le invitó a los ministros a estos diálogos nacionales por la reforma al Poder Judicial. Y aquí retomo un tuit de la ministra Lenia Batres, donde dice que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados invitó a ministras y ministros de la primera sesión de los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial. Dice que confirma su asistencia y que va a ratificar su convicción de que ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces y juezas deban ser elegidos por el voto popular, como propone la iniciativa de reforma a discusión. El constituyente permanente decidirá quiénes podrán participar. Nadie debe quedar fuera del escrutinio popular, por cierto. Entonces confirma que va a asistir a la sesión inaugural de estos diálogos nacionales denominado ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? El próximo 27 de junio a las 5 de la tarde en el Salón Protocolo del edificio de la Cámara de Diputados. O sea, se está abriendo el diálogo a los ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados, etcétera. Se está abriendo el diálogo para que todavía tengamos ciertos, y digo son ciertos, empleados del Poder Judicial que salen y dicen que se van a manifestar. Es más, hablando de Lenia Batres, que no lo comentamos el lunes, ella ya fue a un foro, pero fue un foro ciudadano, un foro de a pie, donde fue una ministra, cosa que yo jamás había visto. Insisto, de no ser por Lenia Batres, creo que no lo veríamos. Una ministra en la calle, con vecinas y vecinos, salió a hablar sobre la reforma del Poder Judicial. Y en ese evento llegaron algunos trabajadores del Poder Judicial que
entiendo, son los mismos que están promoviendo las manifestaciones del 1 de julio, que son los mismos que están promoviendo estos mensajes de un supuesto atentado en su contra a través de la reforma al Poder Judicial, y fueron a este foro a intentar reventarlo. De hecho, en algunos medios dijeron que lo habían logrado y que se tuvo que posponer el foro, cosa que no fue cierta, porque después de la interrupción que le hicieron al posicionamiento de la ministra Lenia Batres, el foro continuó y continuó con el Foro Ciudadano. Vean lo que pasó sobre este acontecimiento que les platico. Entonces yo digo, ¿es necesaria una reforma al Poder Judicial? Dicen, fíjense nada más, es que la gente no sabe de estas cosas. Y yo les contesto, de verdad se necesita ser doctor en Derecho como para darse cuenta que es absolutamente injusto lo que se está resolviendo. De verdad necesitamos ser doctores en Derecho y tener 50 años de experiencia en tribunales para sentir indignación y para buscar la mejor solución para la persona que se encuentra con mayor debilidad para defenderse. De verdad, ¿tiene sentido de justicia alguien que resuelve diariamente este tipo de sentencias? Necesitamos una reforma al Poder Judicial. Sí la necesitamos. Entonces, necesitamos mejorar todo el sistema, porque esto no solo sucede en la Suprema Corte, sucede en los tribunales colegiados, como comento, y sucede en los juzgados de distrito, sucede en el Poder Judicial. Y no estoy hablando de temas penales, porque no es mi especialidad, pero en temas penales permanentemente se libera la gente con el argumento recurridísimo de que el Ministerio Público no integró bien la carpeta de investigación. Alguna vez yo les llegué a preguntar a los ministros que sí son de la sala penal, ¿alguna vez se le ha preguntado o se le ha pedido al Ministerio Público que la termine de integrar? No, desechan los casos, no se diga cuando la libertad de una persona no es la de un capo poderoso, ¿verdad? Porque ahí tenemos casos extraordinarios de gente que sigue con 10, 20 años en prisión y sin... ¡Ministra! ¡No está sola! 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 Por favor, compañeras, punto de lo que se propone tiene que ver con la separación del Consejo de la Judicatura Federal en dos órganos. Bueno, se va a separar de la Suprema Corte y se va a proponer que se cree, o ya se propuso que se cree, un tribunal de disciplina que pueda sancionar a los jueces, porque actualmente el Consejo de la Judicatura Federal sanciona muy poquito a los jueces y luego piden una revisión y se les revocan esas sanciones. Llevamos en estos últimos años, en estos 4 últimos años, el número histórico más bajo de sanciones de jueces desde el nacimiento del Consejo de la Judicatura Federal, lo que es además paradójico frente a que tenemos el mayor número de quejas, pues no está resolviendo por alguna razón inexplicable, por lo menos para quienes hemos estado revisando esos datos. Además, tercer punto que plantea, bueno, dentro del mismo punto, además del Tribunal de Disciplina, se estaría creando una comisión de administración del Poder Judicial, porque actualmente es el mismo Consejo de la Judicatura el que sanciona, el que administra y el que además
está encabezando la propia Suprema Corte. Entonces, por eso se separa. Se separa la administración de la sanción, porque es muy obvio que no puede alguien que comete un delito, por ejemplo, de contratos de adjudicación, no puede al mismo tiempo ser quien sancione al servidor público que cometió ese delito, pero eso es lo que sucede actualmente. Ahí está. Creo que hay que discutir sobre la reforma al Poder Judicial y necesitan dejar de pensar, a ver, ¿qué es lo que están buscando? Yo repito, escucho el mensaje de la ministra Norma Piña y lo único que estoy viendo es que están mandando a los empleados del Poder Judicial a que hagan el trabajo sucio, sin siquiera que ellos estén realmente conscientes de lo que propone la reforma al Poder Judicial. Y es bien lamentable, porque no sería la primera vez, esta en realidad sería la segunda ocasión en que los ministros mandan a los trabajadores a manifestarse, mandan a que ellos los promueven que salgan a manifestarse, lejos de promover que se sienten a dialogar. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cuáles son sus dudas? Porque lo que entiendo después de todo lo que hemos visto, particularmente el mensaje de Norma Piña, que menos quieren es que los trabajadores del Poder Judicial sepan realmente de qué va la reforma. Ahora, también hay que entender que dentro de los trabajadores del Poder Judicial hay familiares de los ministros, magistrados, jueces, juezas, etcétera. O sea, estamos hablando que el Poder Judicial tiene a un porcentaje importante de ministros. Hay jueces que tienen a 20 familiares, 30 familiares. No es uno, son muchos. Me decían, y tienen toda la razón, es la hija de Luis María Aguilar, la que es dentista, que está trabajando en la ponencia de otro ministro, porque cuando ellos entraron, cuando se hizo evidente, incluso por parte del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo evidente que existía el famoso sagrado poder judicial de lo familiar. Yo tengo una amiga que es abogada que justo me decía eso. Yo no, como yo no tengo un tío o tía, como yo no tengo un familiar que sea integrante del Poder Judicial, no tengo esperanzas de entrar al Poder Judicial, porque solamente puedes entrar con palancas familiares. Entonces, es muy lamentable que tengas una cantidad de personas estudiando derecho con las ganas de trabajar en el Poder Judicial y con la voluntad de hacer bien las cosas, pero como no son familiares de alguien que ya trabaja allá adentro, pues no hay manera. Entonces, se estableció una red familiar dentro del Poder Judicial y cuando esto estalla, cuando se hace evidente, cuando sale a la luz algo que ya de por sí sabíamos, pero se hace mucho más evidente, lo que hacen los ministros es separar o poner una regla para que un familiar tuyo no trabaje contigo. O sea, si va a trabajar en el Poder Judicial, no va a trabajar contigo, va a trabajar con otro magistrado o con otro ministro. Entró ahí por ti, evidentemente, pero no va a trabajar contigo porque ya sería demasiado. O sea, sí también, no se pasen o sea, puede ser, puedes estar con el nepotismo, pero no ser tan, ¿no? Viva el nepotismo, vamos a promover gente de nuestra familia en el cargo, en la misma estructura en la que nosotros trabajamos, incluso en la misma sede, pero no vas a trabajar en mi oficina, vas a trabajar en la de junto. Esa es una enorme diferencia, grandísima. Vaya, qué revolución se aventaron los ministros cuando hicieron esa modificación, de verdad que sí. Fue revolucionario, no los juzguen, piensen en ellos. Fue revolucionario, porque obvio, hay que darle lugar a los hijos e hijas, esposas, esposos, sobrinos, yernos, nueras. Hay que darle lugar a toda la familia, porque ante todo, hay que promover el empleo familiar, ¿ok? Entonces, lejos de que sea un poder judicial para todos, es un poder judicial de familias que promueven que entren sus familiares para promover el empleo familiar como una empresa familiar y entonces desde ahí pues resuelven los problemas económicos familiares, como el caso de la hija de Luz María Aguilar, que es dentista. O sea, piensen por favor en los dientes del Poder Judicial. El colmillo no se afila solo. O sea, por Dios, necesitan a alguien que le dé mantenimiento al colmillo afilado de los jueces, ministros, magistrados, ¿no? Pues sí, si nos quieren morder bien, pues hay que afilar colmillos, piensen, es necesario. ¿Y qué tal las muelas del juicio? Nosotros tan mal pensados cuando es algo tan necesario, de verdad que sí. Ellos siempre tan revolucionarios, siempre tan adelante de nosotros, ¿verdad? Seguramente. Así que yo solamente preguntaría si los trabajadores del Poder Judicial no también son familiares o sea, los que están saliendo a manifestar, pues igual también son familiares y salieron a defender el patrimonio familiar. Y nosotros aquí de insensibles, ¿verdad? Juzgando. Ay, qué feo que seamos así.